En Guatemala. Tras la fe, la selva y las fachadas coloniales. Existen historias que no descansan. Relatos que se arrastran entre las grietas de los manicomios abandonados. Que gritan bajo tierra en cementerios olvidados. Y que observan desde las aguas. Esta noche aprenderás lo que jamás debiste saber. Así que ponte los auriculares. Apaga las luces. Y escóndete bajo la manta. Porque ahora comienza el misterio. Y esta vez no podrás mirar hacia otro lado. 1. Los gritos del niño, cementerio de Chichicastenango, finales de los 80, Guatemala. El cementerio de Chichicastenango nunca fue como los demás. Tumbas coloridas, cruces verdes, azules. Rituales que mezclan el catolicismo con los espíritus mayas. Pero durante varios meses, una tumba rompió la paz. Miguelito. 7 años. Murió repentinamente. Su entierro fue sencillo, silencioso, bajo la sombra de una ceiba. 3 noches después, el sepulturero, don Carlos López, lo escuchó. Primero un susurro, luego un gemido, y finalmente un llanto desgarrador. Siempre a medianoche, siempre desde la tumba de Miguelito. Revisó el lugar. Nada. Solo el eco de un niño llorando desde bajo tierra. Otros trabajadores huyeron aterrados. Uno dijo: no era un lamento, era una súplica. María, la madre, lo negó. Hasta que los X-Men, guardianes espirituales mayas, intervinieron. Revisaron la tumba. Junto al cuerpo estaba una muñeca. De madera. Con ojos de cristal. Miguelito la odiaba. La temía. El objeto, dijeron los X-Men, no era un juguete. Era una prisión. La quemaron en un ritual. Cantos antiguos. Fuego sagrado. Humo espeso. Esa noche, el llanto cesó. Pero don Carlos nunca volvió a dormir igual. Abandonó su trabajo. Y quien cruza hoy por la reja oxidada del cementerio, no habla, no mira, y nunca pasa cerca de la ceiba después de medianoche. 2. La entidad de Jade, desapariciones en Petén, principios del 2000. Al norte de Guatemala, el Petén. Una selva espesa, donde las ruinas mayas aún respiran bajo la maleza. Don Roberto García, leñador, se internó una mañana. Prometió volver al anochecer. Nunca regresó. Solo encontraron su cuchillo clavado en el suelo. Y a su lado, un amuleto de jade. La familia negó conocerlo. La policía no encontró pistas. Caso cerrado. Pero no fue el único. 2 leñadores más. Un grupo de arqueólogos. Todos desaparecieron. Sin rastros. Sin señales. Solo jade. Los ancianos del lugar comenzaron a hablar. Una leyenda olvidada. La entidad de Jade. Un espíritu invisible, protector de tesoros mayas. Castiga con desaparición a todo aquel que entra con codicia. Juan Mendoza, un cazador ciego, escuchó cantos antiguos en las noches. Sintió una presencia espesa, densa. Y aunque no podía ver, percibió un resplandor verde. Otros lo describen igual. Niebla súbita. Pasos amortiguados. La certeza de que algo te está mirando.
Hoy, la zona está acordonada. Nadie entra. Los guías locales dicen una sola frase: el que entra, no vuelve. 3. Las lágrimas de sangre, Virgen de Quetzaltenango, octubre de 1993. Domingo. Mañana templada. María Elena Vázquez limpiaba el altar de la parroquia San Nicolás. Y entonces, lo vio. La imagen de la Virgen del Rosario. Lloraba. Pero no lágrimas comunes. Sangre. Roja. Densa. Con olor metálico. Intentó limpiarla. Pero el líquido seguía brotando. Manchó la túnica. Corrió por la madera tallada. Y no se detuvo por 6 días. Médicos, científicos, teólogos. Ninguna explicación. Era sangre humana. Tipo O negativo. Sin tubos. Sin trucos. Durante esos días, la iglesia cambió. Náuseas. Mareos. Gemidos sin origen. Voces en latín a las 3 de la mañana. Siempre la misma hora. El viernes. Las lágrimas cesaron. La imagen fue retirada. Guardada. Silencio oficial. Pero los residentes aún no dicen. Esa virgen no lloraba de amor. Lloraba por algo que venía. O tal vez, algo que ya llegó. 4. El pueblo maldito, San José Poaquil, montañas de Chimaltenango. San José Poaquil. Un pueblo maya aislado. Pacífico. Productivo. Hasta que empezó la muerte. El ganado cayó primero. En agonía. Sin heridas. Sin causa. Luego, los cultivos. Se pudrieron desde el tallo. Después, las personas. Una fiebre negra. Escalofríos. Manchas pútridas en la piel. Un olor dulzón a muerte. Los enfermos hablaban lenguas desconocidas. Los ojos vacíos. Los médicos del gobierno fallaron. No había virus. No había cura. No había lógica. Los ancianos lo recordaron entonces. Una profecía olvidada. Un sitio sagrado profanado. Un espíritu que castiga cuando los rituales son olvidados. Isabel Xochitl lo vio. Su hijo, en plena madrugada, se arrastró hacia el bosque y desapareció entre la neblina. Nadie volvió. Nadie regresó por los cuerpos. San José Poaquil fue abandonado. Las casas quedaron intactas. La comida en las ollas. La ropa en los tendederos. El bosque lo cubrió. El sendero se desvaneció. Y los exploradores que intentaron volver nunca lo hicieron 2 veces. San José Poaquil no murió. Fue borrado. Eliminado por algo que no quiere ser recordado. Y eso es muy distinto a morir. Quedan ruinas. Y un silencio tan espeso que incluso el viento lo evita. Pero no es el único sitio de Guatemala que guarda secretos bajo llave. Y algunos aún respiran. Los susurros del asilo Aurora, pacientes de sombra. Ciudad de Guatemala, barrio Aurora. Finales de los 90. El asilo Aurora se fundó con una promesa: curar. Lo que dejó fue una cicatriz en el alma de la ciudad. Gritos detrás de muros. Olor a desinfectante y desesperación. Puertas que se cerraban para no volver a abrirse.
pacientes olvidados y sombras que no pertenecían a este mundo. Laura Cifuentes, ex enfermera, recuerda los susurros. Voces sin dueño. Risas sin motivo. Llanto sin origen. Los llamaban pacientes sombra. Figuras negras. Congeladas por segundos. Hasta desvanecerse entre paredes descascaradas. Frías. Sin rostro. Pesadas como la muerte. El doctor Ernesto Solís, psiquiatra, intentó entender. Documentó cada aparición. Pero todo lo llevaba al sótano. Ahí estaba la sala de aislamiento. Y la habitación del doctor Velázquez. El hombre que se ahorcó con su corbata en 1957. A plena luz del día. Sin dejar nota. Solo un espejo rajado. Un día, Solís y un paciente vieron una sombra cruzar una ventana del segundo piso. La sala estaba vacía. El paciente, catatónico durante meses, comenzó a llorar. Solo dijo: no pueden irse. Cuando el asilo cerró, nadie lo reclamó. Nadie quiso reutilizarlo. En 2003 comenzó su demolición. Pero algo no dejó. Martillos que volaban. Herramientas que desaparecían. Susurros y empujones. Pedro Ramos, obrero, huyó tras oír en su oído algo imposible. Tú eres el siguiente. La demolición se detuvo. Hoy, la mitad del edificio aún permanece. Como una advertencia que nadie se atreve a terminar. Por la noche, aún se oyen gemidos, rasguños y nombres que nadie ha dicho. El espíritu del lago Atitlán, los ahogados silenciosos. Guatemala Occidental, años 2000 en adelante. El lago de Atitlán es una belleza letal. Turistas lo admiran. Los lugareños le temen. Siempre ha habido relatos de una presencia. Un espíritu ancestral que duerme bajo el agua. Pero cuando despierta, cobra. Juan Sbalanque, pescador veterano, desapareció una mañana. Un año después, flotó a kilómetros de distancia. Sin descomposición. Ojos abiertos. Piel cubierta de una sustancia verde gelatinosa. No eran algas. Nunca lo identificaron. Una turista, Emily Carter, desapareció. Buceadores la buscaron. Encontraron una estructura bajo el agua. Piedras alineadas, como un templo. En el centro, Emily, sentada. Perfecta. Esperando. No sacaron el cuerpo. Dejaron todo. Y no volvieron jamás. Los pueblos Tese, Tautujil y Cachiquel lo saben. El lago tiene un guardián. Y si lo provocas, te toma. Pero no te devuelve igual. A veces, no te devuelve en absoluto. Hoy, ciertas zonas están extraoficialmente prohibidas. Pescar allí es tentar a lo invisible. Y nadar es firmar un pacto sin saberlo. Por las noches, en luna llena, algunos ven un resplandor verde y escuchan una canción. La mujer del retrato maldito, Zacatepeques, 1987. En la tranquila rúa de los geranios. Elena Castillo, viuda y maestra, llevaba una vida pacífica. Hasta que trajo a casa algo que nunca debió tocar. Una pintura. Óleo sobre tela. Una mujer de piel pálida. Ojos que no miraban el lienzo. Te miraban a ti.
El vendedor dudó en dársela. Dijo: no viene sola. Elena lo tomó como un chiste. 3 días después, la casa ya no era la misma. Puertas abiertas, objetos fuera de lugar, joyas en sitios imposibles, y una sensación de ser observada. Su nieta de 6 años, Sofía, gritó una noche: la mujer de la pizarra está sentada en la cama. Y no quiso volver a entrar al cuarto. Un curandero visitó la casa, miró el retrato y dijo con voz baja: esto no quiere irse. Rituales, incienso, silencio por unos días. Pero el 12 de diciembre, Elena despertó sin aire, el cuarto congelado, y en la puerta, ella, la mujer del retrato, de pie, ojos brillantes, sin moverse. Elena intentó gritar. No pudo. El olor a flores podridas lo cubrió todo. Al día siguiente, descolgó el cuadro y lo tiró. Pero el cuadro volvió. No físicamente, pero en las paredes, en los susurros, en los sueños. Vendió la casa y se fue. Nunca habló en detalle, pero su mirada nunca volvió a ser la misma. Hoy, la casa sigue vacía. Los vecinos juran ver una mujer en la ventana, siempre a la misma hora, inmóvil, mirando. El cuadro desapareció, pero algunos dicen que escucha. Si pasas en silencio, quizás escuches pasos. Incluso si estás solo. Guatemala no cuenta leyendas. Cuenta advertencias. Relatos que no buscan explicación. Buscan silencio. El tipo de silencio que llega después del miedo. Cuando entiendes que algo te sigue mirando. Lugares donde la oscuridad tiene nombre. Y la curiosidad cobra precio. Si has llegado hasta aquí, es porque tú también lo sentiste. Y ahora, lo llevas contigo. Si este video te hizo temblar, deja tu me gusta. Suscríbete a Terror Profundo. Y comparte este relato con alguien que aún se atreva a escuchar. ¿Y tú? ¿Te atreverías a visitar alguno de estos lugares? Después de lo que acabas de escuchar,